Es increíble que a pesar de que ya tenga 2 años, casi 2 años de que se estrenó Spider-Man No Way Home, aún siguen saliendo muchísimas cosas de qué hablar, y en este caso al fin ha sido lanzado el libro de artes conceptuales de esta película, la cual nos trae algunas escenas eliminadas o cosillas que se habían planeado en un principio y que al final se fueron eliminando, así como conceptos, trajes o algunas cosillas muy importantes, algunas buenas y otras, la verdad, algo malas, que la película iba a tener o que se habían considerado para tener en esta tercera entrega de Spider-Man, y más apegada y trayendo de regreso a los villanos de anteriores entregas, tanto a los anteriores Spider-Mans como a sus villanos, y en este video vamos a hablar de todo el material que fue eliminado de la película de Spider-Man No Way Home. Comencemos. Para empezar, la apariencia del Duende Verde se había visto cómo sería en esta película. Al final, este primer arte conceptual vemos que fue el que se quedó al final más apegado, pero también se tuvo la opinión de que este tuviera como los drones que se habían visto en la anterior entrega de Spider-Man, y también portando una armadura de Iron Man un poco más descompuesta. Otro de los diseños nos mostraba que este mismo iba a ir a control de daños y iba a tomar partes de las cosas que se habían tenido en la batalla de Thor: Un Mundo Oscuro, portando algunas cosas de los elfos oscuros, también teniendo una máscara un poco más apegada a la de los cómics y el traje de la primera película de Sam Raimi. Al final también tenemos otro arte conceptual que nos muestra más el diseño que sí vimos en la batalla final de Spider-Man No Way Home, en la batalla en la Estatua de la Libertad, siendo esto un poco más apegada, tanto sus bombas como todo lo que vimos, incluyendo su planeador. También algo que se tuvo era el diseño de las bombas, ya que en un principio se tenía como un diseño más parecido a las bombas que fueron utilizadas para el Duende Verde en The Amazing Spider-Man 2, la amenaza de Electro, está teniendo más el logotipo de Oscorp y todo esto, pero tal vez esto lo eliminaron ya que Oscorp en el MCU no existe del todo. También el planeador del Duende Verde se le había tenido pensado que enfrente se le pusiera la máscara rota que había roto en un principio Norman Osborn en su planeador, viéndose un poco más tétrico pero al final también siendo eliminado esta idea, ya que vimos que al final su planeador no contó con nada de esto y al final fue siempre parecido como lo habíamos visto en la primera cinta de Sam Raimi. Esta creo que sería una muy buena idea, ya que la máscara se vería también rota y muy bien. También la forma en la que la tía May iba a morir se ve que había sido en un principio planeada de distinta forma, ya que aquí vemos que el Duende Verde haría explotar por completo todo el piso donde se encontraba ella, así haciendo que ésta muriese tal vez en la caída del edificio y al momento de estar ardiendo. Ahí cambiaría un poquito más en la idea principal de cómo moriría la tía May. También vemos más diseños de las bombas calabaza que se tenían planeadas para el Duende Verde, ya que estos son algunos diseños distintos a los que se le había visto en la primera cinta de Sam Raimi, contando más como ese estilo de bomba calabaza, pero aún sin parecerse del todo, haciendo como un estilo más como de un rombo, algunas cosillas. Las ideas de las batallas también fueron cambiadas un poco, bastante de como se vieron, como en esta imagen podemos ver. En un principio se tenía planeado que Ned usara el planeador del Duende Verde para ayudar a Peter. También en la batalla al momento de inyectarle la cura al Duende Verde se veía que tenían pensado que MJ ayudara a Spider-Man. Esto se me vería algo loco, al igual de que veríamos a MJ con la capa de Doctor Strange, algo que vimos que al final fue con Ned. También vemos una idea descartada donde se podía ver que en una batalla el Spider-Man de Tom Holland iba a enfrentar por completo a los 5 villanos de esta cinta, solamente él solo, sin ningún Spider-Man que lo ayudase. No sabemos si esto se tenía planeado al principio como la pelea final o sería como una pelea intermedia donde se estaban peleando todos contra Peter. También vemos que en el momento de la batalla final con el Duende Verde vemos que hay un helicóptero volando por alrededor, se ve que este se caería y al final Spider-Man lo atraparía para salvar así a la gente con su telaraña, mostrando un poco también cómo se iban cambiando los conceptos de la batalla final que se tenían desde un principio para esta cinta, ya que aquí vemos que también se encuentran los policías y todo esto y los de control de daño. Tal vez esto era una versión un poco distinta a la que se tenía pensada en la batalla cuando el Duende Verde desata todo el problema con los 6 siniestros o los villanos de los otros universos. También vemos algunos conceptos más distintos de cómo algunos poderes que tuviese la araña, el Iron Spider, al momento de la pelea en el puente con el Doctor Octopus, donde vemos a Peter salvando a mucha gente, inclusive haciendo como tipo campos de fuerza o de electricidad con su telaraña para atrapar así los escombros para que la gente no saliese herida de este combate con el Doctor Octopus. La verdad esta idea no se me hace un poco, se me hace algo descabellada, ya que se vería como que raro que Spider-Man aventara ondas de su traje, pero hay que recordar que este traje estaba lleno de artefactos y cosas que le había puesto Tony Stark para así poder hacer más fácil el uso de poder vencer a otros villanos o algunas amenazas que tuviera
Peter, y así poder salvar a mayormente como él pudiese con este traje. Aquí como se ve, pues la verdad, creo que no se cambió mucho la idea, solamente se recortaron algunas cosillas. También se tenía la idea de que Peter fuera a visitar a J. Jonah Jameson, ya que como vemos a lo largo de la película, lo sigue molestando en que él es una amenaza. Vemos que lo iba a visitar en el momento cuando lo vemos al principio de la película, cuando su noticiero lo hace simplemente en una tipo como cuarto sala llena de papeles, inclusive lo vemos él en calzoncillos, donde vemos que tendrían una interacción estos personajes, ya que dentro de la cinta, a pesar de que los dos aparecen en la misma cinta, no en ningún momento como tal tienen una escena donde estén juntos, solamente la de la llamada, pero esto es más una llamada que un acto de estar juntos. Los diseños del Hombre de Arena también se le vieron distintos, ya que se tenía... Como sabemos, el actor no pudo estar presente por la pandemia, tanto en las grabaciones de la película, por eso se le vio solamente en su forma de arena, solamente sí el actor regresando para prestarle su voz. Aquí vemos algunos diseños como más parecidos a la película de Sam Raimi, o inclusive los de abajo haciendo la bola esa con picos, como comúnmente hacen esos tipos de armas el Hombre de Arena en los cómics al momento de pelear con Spider-Man. La verdad me hubiese gustado ver más ese estilo como esas armas que hacen los cómics en esta película, ya que nunca del todo hemos visto al Hombre de Arena hacer este tipo de armas, o al menos hacer sus manos grandes y todo eso, sí, pero hacer armas con las que pueda golpear a Spider-Man, eso sí sería muy interesante de ver en una película. Aquí vemos que esto al final fue rechazado y pues no se tomó del todo. También vemos que el diseño era como un poco más esbelto y mostrar un poco más fuerzudo al personaje, cosa que al final en el producto final de la película vimos que simplemente optaron por poner como es el actor y nada más, sin alterarle nada de su cuerpo, ni que se viera más fuerte ni nada, simplemente haciéndolo parecido a las películas pasadas, para que así la gente no se sintiera algo extraña, o en este caso se sintiera familiarizada con el personaje, ya que lo habíamos visto anteriormente en Spider-Man 3, para no estarle moviendo algunas cosillas y la gente se sintiera ese momento raro de ver al Hombre de Arena así. Algunas de las cosas que creo que pues sí fallaron un poco es ver al actor, pero con la pandemia y todo eso no se pudo hacer. El Hombre de Arena sin duda fue uno de los personajes que también no se utilizaron mucho en la película, pero sin duda fue bueno su diseño. Otro de los personajes que se tuvo sus bastantes diseños fue para Electro, ya que el diseño que se había tenido en The Amazing Spider-Man 2 no fue muy bien recibido, pero en el libro de artes conceptuales podemos ver que todavía se tenía pensado poner Electro tal vez del color azul que se había tenido en esa cinta, pero como a nadie le gustó para nada ese diseño, vemos que también se barajearon algunas otras posibilidades, como mostrando unos trajes. Aquí vemos que los trajes sí o sí mantenían los colores típicos del personaje, que es el amarillo con el verde, incluyendo la máscara como de rayo que se le hace o que tiene en los cómics. Aquí vemos que al final estos diseños no fueron del todo aceptados porque pues vimos el producto final de la película, pero tal vez estos diseños no se aceptaron por lo mismo de que se ven bastante tecnológicos y sería algo ilógico que rápidamente Electro encontrara tanta tecnología rápido. Aquí vemos también que al final vemos la máscara de estrella que se le hace como en los cómics, que al final sí se dejó en la película, pero el traje terminó siendo unas modificaciones más y pasando como un traje más de electricista, algo que podía encontrar más rápidamente Electro a la mano. También vemos que en estos diseños aún no se le tenía pensado ponerle a Electro el reactor Arc de Iron Man que vimos al final de la película, que era el cual le otorgaba toda esa energía tan destructiva que tenía en la película. Vemos que en un principio no se le tenía para nada pensado poner el reactor, sino darle un aspecto más parecido al de los cómics, cosa que también fue al final eliminada de la cinta. No sabemos por qué ni por qué, pero al final se tomó esa decisión, ya que al final tal vez lo querían hacer para hacer más referencia a los personajes del MCU, como lo fue Iron Man tan importante para la saga del infinito, ya que él siempre fue el centro de todo. También el que pasó por bastantes diseños fue el Lagarto, ya que aquí podemos ver que tenía un aspecto más parecido al de los cómics, más reptilesco con el hocico más alargado como es parecido en los cómics, incluyendo todavía portando su pantalón morado y su bata de científico, que es como siempre lo hemos visto representado en los cómics, cosa que en las películas live action nunca se le ha tenido. Si al caso en una escena en The Amazing Spider-Man sí se le vio con la bata, pero rápidamente se la quitó. No lo hemos visto bastante con esto. Se sabe y se había dicho que por los directores y artes conceptuales había dicho que esta idea se eliminó, ya que querían decir en la película que el Dr. Curtis Connor se había vuelto así, ya que llevaba bastante tiempo inyectándose el suero del lagarto. Esto lo había modificado bastante al parecerse ya más a un lagarto, pero al final se eliminó
la idea porque se siente que el lagarto no iba a ser tan expresivo, y al igual que la gente que no es tan siguiente de las películas de superhéroes sentirían algo raro al ver así el personaje, así que al final se optó por dejar al personaje como se le había visto en The Amazing Spider-Man. También vemos que tuvieron la idea como de ponerle tipo tecnología al lagarto en los ojos, en la cabeza y en la parte de la espalda, que la verdad yo digo, pues como para qué, porque no se ve nada cool el diseño, al igual que el traje tiene como colores negros y blancos. La verdad no se sabe ni para cuándo o en qué tipo de escena se utilizaría esto, pero sí es algo extraño de ver. También vemos cómo ponían las partes de cómo se vería y el tamaño del lagarto, haciéndolo un poco más flacucho y más terrorífico para la gente. Pero al final este diseño, la verdad, sí se me hace una lástima que no lo utilizaran, ya que me hubiese gustado ver al lagarto un poco más parecido al de los cómics y con esa apariencia más mala, más de un reptil malo. Creo que eso le haría sentir un poco más la maldad, que en vez de la cara achatada que tiene en las películas. Creo que esta versión se hubiese visto mejor en una sala de cine y lo hubiéramos disfrutado más esas escenas del momento de estar aterrorizando a la gente. Pero al final pues sabemos que las cosas van cambiando, ya que están bien, tanto para bien para el producto, como cosas que ven que sí son un poquito más descabelladas o que la gente tardaría un poco más de entender, ya que como vimos en esta cinta no indagaron tanto en el pasado o en qué había pasado con estos personajes desde la última vez que lo vimos. Simplemente nos los muestran y nos los ponen, y casi la historia es básicamente la misma en el punto en el que se quedaron en la anterior película. Pero la verdad es una lástima que no pudiésemos ver estos diseños en las películas, porque como vimos se tenían bastantes diseños, bastantes ideas para estos personajes, tal vez para modificarlos a la vez de los diseños que se habían visto en anteriores entregas. Como vimos, redimieron Electro, cosa que se había visto mal cuando salió The Amazing Spider-Man, la amenaza de Electro, que a nadie le gustó el aspecto azul que tenía el personaje, que estaba basado en los cómics de The Amazing. Aquí el lagarto también no había sido tan criticada su aparición en la primera película de Andrew Garfield, pero pues bien, supongo que quisieron darle un nuevo continuidad a esto y no alterar tanto la historia para no indagar en ella. También el Doctor Octopus fue un personaje que contó con muchísimos artes conceptuales. Para empezar, cómo se iban a ver los tentáculos, ya que en un principio podemos ver que en un principio se le quería dar un atuendo más parecido al de los cómics, incluyendo hasta otro que parecía más como un octopus más vagabundo con el pelo largo y hasta incluyendo barba. El diseño de los tentáculos también se le veía muy cambiado, ya que tal vez querían cambiar el aspecto de los que se le habían visto en Spider-Man 2. Vemos cómo pasaron por bastantes diseños, inclusive por también tanto diseño de vestuario que iba a tener Alfred Molina para interpretar de regreso a este personaje, incluyéndolo a veces hasta con barba, con unos lentes, teniendo el cabello más largo, los tentáculos pareciendo un poco más tecnológicos de lo que lo habíamos visto en las anteriores entregas, cosas que al final fueron pues descartadas, ya que el personaje no le quedaban del todo o no encajaban, ya que se están tomando de cierto punto de la historia de las anteriores películas. También se veía que en la pelea del puente se iba a tener un poco de la pelea de Spider-Man y Doctor Octopus un poco más alargada, teniendo inclusive referencia a una portada de cómic de la pelea de Spider-Man contra el Doctor Octopus. Esto sí hubiera estado muy bueno de ver en la película, ya que tan solo con el arte conceptual se ve tan impecable y tan bien la escena, y es una lástima que la eliminaran, ya que a quien sea nos hubiese gustado ver esta escena en el puente más pues un poco más extendida, ¿no? Inclusive agregar estas escenas que se tenían planeadas en un principio en la versión extendida que salió, que al final no contó con mucho de esto. También se veía que tenían como un aspecto más robusto de este personaje, mostrando distintos diseños de los brazos. Eso sí, los que cambiaban muchísimo de diseño eran los brazos. El traje a veces tenía una que otra variación, pero los brazos, los tentáculos, eso sí, tenían bastantes variaciones, las cuales se tenían pensadas en un principio para la película, cosa que al final uno también a veces se pregunta, hacen bastantes diseños y al final terminan optando por dejar las cosas tales y como ya las habíamos visto en anteriores entregas de Spider-Man. También aquí esta idea, la verdad no entiendo por qué o qué, pero no tiene los tentáculos el Doctor Octopus, más bien tiene las pinzas o las patas de araña que le salen a Peter en la Iron Spider. Esto podría ser en referencia cuando el Doctor Octopus le robó la nanotecnología de su traje. Aquí vemos que aquí las trae. Aquí vemos una combinación de estas, tanto las patas de araña de la Iron Spider como sus tentáculos más parecidos, y siendo más creo la apariencia con la que vemos al Doctor Octopus, mostrando tal vez de cómo sería el momento de robarle la nanotecnología a Peter, pero al final optando por una idea menos descabellada
cambiada y poniéndole simplemente un tono rojo a los tentáculos, mostrando así como la nanotecnología pasó de Peter al Doctor Octopus. Los brazos siguen siendo algunas alteraciones, tendiendo inclusive como unas pecheras para ahora sí que el mecanismo de estos mismos, ¿no? La verdad los artes conceptuales se ven bien. Hay unas cosillas que sí podría aceptar. Por ejemplo, creo que el traje de los colores verde con amarillo, creo que eso hubiese estado cool para ver más como esa referencia a los trajes que últimamente Marvel ha estado entregando más parecidos a los cómics. Pero bueno, sabemos que estas ideas se quitan porque al final, como sabemos, estos villanos son tomados de partes fundamentales de las películas. Este es tomado de la película de antes de que explotara su máquina, así que sería algo loco verlo con una apariencia completamente distinta. Pero bueno, eso también se puede justificar como con Electro, que ya no es azul en la realidad del universo cinematográfico de Marvel, ya que cambió distinto. Como él lo mismo lo dice, es distinto universo, la energía es distinta, él se convirtió en una persona distinta. Eso podría decir también que eso es lo que le pasó al Doctor Octopus, ¿no? Pero pues al final vemos que optaron por dejar las cosas como estaban y no cambiar tanto la idea principal de los personajes, ¿no? Y eso se agradece porque creo que eso nos da más nostalgia por el momento de ver a los personajes, porque los vemos completamente iguales a como los habíamos visto hace más casi de 20 años de haber visto al Doctor Octopus en una cinta de Spider-Man. Volverlo a ver en una cinta así es completamente un agasajo. Y más ver estos artes conceptuales y ver las cosillas que se iban manejando, ¿no? Inclusive vemos que hasta el Doctor Octopus tenían en un principio pensando ponerle ese corte como de honguito que trae en los cómics, como más chistoso el corte. Vemos que inclusive se había barajado la posibilidad de ponerle ese traje de ese corte también, pero al final optaron por no dejar al personaje tal y como estaba, ya que hay que aceptarlo, la verdad el personaje se ve bastante bien con el corte de cabello que le ponen y no necesitan alterarle nada más para que este personaje pues la verdad brille en la pantalla grande. También en la escena donde Peter estaba haciendo las curas para los demás villanos, se ve que se tenía planeado una escena un poco más extensa de ver cómo Octavius le estaba ayudando a Peter. También en el fondo podemos ver en un arte conceptual que se iba a encontrar Ned en este lugar, cosa que al final fue cambiada al final en la película, ya que vemos que ni Ned ni MJ llegan a ese lugar, llegan al departamento de Happy para ayudar a Peter a curar a los demás villanos. Al final vemos que estas ideas también fueron un poco más descartadas, ya que la idea de curar a los otros villanos fue más rápida en la película. También Spider-Man pasó por muchísimos diseños, a pesar de que al final vimos trajes parecidos a los de sus anteriores entregas. Vimos que en un principio en esta película estaban pensando en poner el Iron Spider en los colores más típicos que ha tenido en los cómics, lo que es dorado con amarillo, cosa que se había descartado en Infinity War, ya que decían que era muy parecido a los colores de la armadura de Iron Man y esto haría que se confundieran un poco en la pantalla grande. Aquí vemos que tenían pensado en cambiarle esos colores, ya que no sabemos ni cómo lo justificarían en la película, ya que sería algo raro, ya que el Iron Spider ya nos habíamos acostumbrado a verlo en el universo cinematográfico de Marvel con los colores parecidos a los del traje común de Spider-Man, y de una película a otra cambiárnoslo rápidamente a los colores que son más parecidos a los cómics. Creo que también por eso han de haber descartado esta idea, ya que sería algo muy malo de poder justificar. También vemos que en el momento de la batalla del puente, vemos que Peter se tenía pensado en un principio acomodarle o ver de dónde se le acomodaría o se le guardaría el Iron Spider. Aquí vemos una idea de como que esta se formaría en un cinturón para que así pudiese salir de ahí para que Peter pudiera ponerse el traje por completo. Vemos que esta idea porque inclusive Peter se encuentra con el traje con el que fue a buscar a la ejecutiva del MIT para que fueran aceptados. Vemos que estas eran algunas de las pequeñillas ideas que se tenían. La verdad esta se me hace muy buena, que el Iron Spider se guarde como en un tipo cinturón, la verdad queda muy bien. Igual se había pensado como hacerle como una tipo cangurera, que al final creo que es como más parecida a la que se quedó al final en la película, pero con algunos cambios, ya que vemos que esto es más como un aparatito que le queda solamente al lado de su pantalón y que inclusive muestra como un holograma de dónde está su nanotecnología. Vemos que aquí había algunas, estas sí eran unas cosillas pues la verdad buenas, o discretas, que podías decir, ok, ahí está guardado el Iron Spider, se ve bastante cool, como en el estilo de que el traje de Black Panther se guardara en el collar, si era como de, eso se ve bastante cool. Aquí como que se guardara en un cinturón, en una bolsita, hubiese estado mejor.
También vemos que la idea de cuando el Doctor Octopus le regresa la nanotecnología a Peter y se le combina con su traje de Sweet, que es el rojo con negro, vemos que también tenían pensado de cómo se le regresaría esa nanotecnología y se le pondría en el traje, viendo cómo pasaron por algunos procesos de poniéndole más nanotecnología en los brazos o en el pecho. Vemos que al final la araña del Iron Spider sí se tenía pensada de ponérsela, pero hasta los lanzatelarañas se modificarían, inclusive partes del pantalón o algunas cosas de la máscara que se tenían pensado, cosa que al final se descartó por completo, y al final tuvimos algo de variaciones en ese traje, incluyendo la araña. También aquí viendo que inclusive la araña de hierro como se iba a ver al final, que sí se dejó por completo el diseño que se había visto desde la última escena en Spider-Man Homecoming, como la vimos en Infinity War, en Endgame y en Far Far Home. También viendo que tal vez Peter podría usar en toda la película el traje volteado, como lo habíamos visto en la pelea contra Electro, que era negro con las franjas doradas. Vemos que también se tuvo pensado que tal vez así se dejara el traje para toda la película, ya sabes, para vender más figuras y decir que era un traje completamente nuevo de Spider-Man, también incluyendo cómo se podría ver con las variaciones de la araña de hierro, pero para mi opinión la verdad creo que queda mejor el traje rojo con negro como al final se vio en la película, ya que sí se ve un poquito más raro los colores combinados con el negro con dorado. También vemos a Peter en el momento en el que estaba en el puente en búsqueda de la directiva del MIT y vemos que trae el Iron Spider pero con algunas variaciones. No sabemos si aquí Peter le había hecho algunas modificaciones ya al traje o qué, porque sí vemos algo cambiado el traje, incluyendo teniendo unos guantes muy distintos como con unas agarraderas y Peter teniendo como un casco. No sé si aquí estuviese como controlando un tipo dron para poder encontrar a la directiva del MIT. La verdad está medio raro este arte conceptual y se ve algo chistoso el traje, porque inclusive no estamos acostumbrados a ver a Spider-Man así, pero qué bueno que descartaron esto. También aquí nos damos cuenta que sí se tenía pensado que Spider-Man utilizara el simbionte en esta película. Como vimos, Venom llegó a esta realidad. Vemos que hasta inclusive se hicieron artes conceptuales de cómo se vería Tom Holland con el traje del simbionte, teniendo el del lado derecho el típico traje igual al de los cómics, la araña, el traje negro, teniendo una variación igual parecido pero con la araña roja, o teniendo otra variación con la araña dorada. La verdad hubiera sido muy interesante de ver cómo Peter conseguiría en esta película el simbionte, cosa que al final se descartó para tal vez hacerlo en una futura entrega y así se puede explorar más, ya que como sabemos el simbionte de Venom ya se quedó en el universo cinematográfico de Marvel, así que tal vez falten unos añitos para ver eso. También al momento de pelear con Electro se tenía pensado que Electro se metiese en el traje de Peter, ya que como sabemos este cuenta con bastante tecnología y también con electricidad por parte de adentro del traje. Este se le metería en el traje para hacer tal vez o hacerle algo a Peter o algunas cosillas que le salieran mal con este traje. Esta idea tal vez hubiera estado algo interesante de ver cómo Peter al final haría que Electro saliese de su traje o ver cómo se llevaría esa batalla que al final se tuvo en la película. Esta no es una idea tan descabellada, ya que hasta inclusive la habíamos visto anteriormente en series como de Spider-Man, que Electro cuando usaba normalmente el Iron Spider, este se metía ya que sentía la electricidad de su traje y así apoderándose de este dicho traje. Y ahora la llegada de los tres Spider-Man, la idea más grande de la película. También se tuvieron algunos conceptos, como aquí podemos ver el saludo donde el Peter de Andrew Garfield les dice a los otros dos Peters que los ama. Aquí vemos increíblemente cómo se ven desde los artes conceptuales. Vemos que los trajes tanto de Andrew Garfield como de Tobey Maguire, inclusive en los artes conceptuales, no habían sufrido ninguna alteración, ya que ambos seguían iguales de parecidos que en sus anteriores entregas, viendo cómo se verían estos Spider-Man juntos, inclusive haciendo un arte conceptual después tal vez ya de la batalla, teniendo algunos daños sus trajes y viendo cómo se verían estos juntos, ya que la verdad se ven increíblemente bien. Y la verdad, viendo a los tres trajes juntos de Spider-Man que han utilizado en sus live action, sigo diciendo que el traje de Andrew Garfield, incluyéndolo en artes conceptuales, el traje es uno de los mejores. Tanto esos ojos que se ven más el blanco y así de grandes, de esa araña en el pecho, las tonalidades, todo, la verdad se ve muy increíble. Y la verdad, creo que nunca nadie nos imaginamos que este sueño se haría realidad, el ver a los tres Spider-Mans juntos en una película y verlos más como desde los artes conceptuales ya se tenía esa idea de que salieran estos. También la idea de cómo llegarían los Spider-Man se tenían antes de que empezara todo. La preproducción se tenían algo cosas cambiadas, ya que aquí vemos a Doctor Strange trayendo al Peter de Tobey Maguire y Andrew Garfield al lugar donde se encontraba Peter después de la muerte de la tía May. Aquí vemos que la llegada de esto sería distinta
Amidala que al final nos entregaron, que Ned haciendo los portales de Doctor Strange y trayendo a estos personajes, viendo que Doctor Strange sería el que los traería. Pero también se tenía pensado tal vez que los otros dos Spider-Mans llegaran igualmente por ayuda de Doctor Strange, pero hasta la batalla en el momento en el que Peter 1 ya estaba peleando con los 6 siniestros en Estatua de la Libertad. Aquí vemos que esta idea al final se cambió, ya que no querían que los Spider-Man salieran hasta ese momento, ya que sería muy o menos participación en la película, siendo esta apareciendo en un punto más para que todavía le queden unos 40 minutos y tener un poquito más de participación de nuestros anteriores Spider-Man. También el Spider-Man de PlayStation 4, uno de los que se han convertido en algo famosos tras un gran videojuego, vemos que también se tenía la idea de que este llegase a la pelea de la Estatua de la Libertad. También hay que recordar que rumores e insiders habían dicho que este personaje iba a aparecer en la película, pero al final no se sabe por qué se descartó su participación en dicha película. La remodelación de la Estatua de la Libertad, como habíamos visto, le querían poner el escudo del Capitán América a esta estatua. Aquí vemos que también se había tenido pensado que aparte del escudo del Capitán América se le pusiera como un libro trayendo la A de los Avengers e inclusive poniéndole en el pecho el reactor de Iron Man, esto en referencia a sus dos grandes héroes que dieron la vida en la batalla contra Thanos. Vemos que al final esta idea fueron algunas cosillas y fueron reemplazadas, o inclusive no poniéndole en la mano el escudo del Cap, sino poniéndole la mano de Iron Man con el reactor. También el traje final de Spider-Man que vimos en la película tuvo muchísimos cambios. Aquí, como vemos, se había hecho, sí o sí se tenía pensado ponerle ya los colores típicos al traje de Spider-Man, que es el rojo más vivo y el azul marino un poquito más fuerte. Vemos que la araña del pecho y la de la espalda pasaron a ser un poquito más parecidas a las de los cómics, siendo más como gorditas y sus patas más chiquitas. También los lentes de la máscara pasaron por algunas cosas, haciéndolo más ojón, pareciendo al personaje de Ultimate Spider-Man, viendo también inclusive poniéndoles hasta los lentes negros como parecido a Scarlet Spider y algunas variaciones de estos, ya que los lentes de Spider-Man siempre han tenido bastantes variaciones, aquí teniendo unas tomas más expresivas y aún no sabemos si estos se moverían como comúnmente se movían sus lentes de Spider-Man, pero aquí vemos que sí se tenía pensado cambiarle ya el estilo a los ojos de la máscara de Tom Holland. Aquí vemos ya un vistazo más en la parte de arriba al diseño que se quedó final para este traje, haciendo una combinación de la araña tanto de Andrew Garfield como de Tobey Maguire, tal vez en referencia a los anteriores Spider-Man, y también enseñando cómo estos entraron en la vida de Peter y lo hicieron una mejor y lo hicieron evolucionar más como superhéroe. Aquí lo vemos un poquito más ya el diseño final como se tuvo. La araña de la espalda vemos que al final no fue así del todo, también nuevamente fue cambiada, porque aquí se puede ver que era como un parecido más con unas patas más alargadas y a la vez inclinadas para verse un poco más, pues parecidas tal vez a la de Andrew Garfield o Tobey Maguire. La verdad, este traje sin duda es uno de los también, es increíble, tanto la tela y todo. Vemos que al final también la tela del azul marino cambió. Aquí lo podemos ver más parecido al de la izquierda, ya que vimos en la película que este azul del traje final de Tom Holland no fue del todo azul marino, sino es como un tipo azul cielo y un rojo más vivo. También vemos que aquí se había pensado hacerle la araña gorda y sus patitas pues como parecidas a la de los cómics, haciendo el traje más parecido al de los cómics y un traje casero que Peter ya se ha hecho, porque este traje nuevo que tiene en esta película o en esta escena final ya es hecho solamente por él, ya no tiene tecnología, nada, es un traje solamente de tela, ya sin incluir cada una de las cosas locas o más llevadas de tecnología que le había puesto Tony en sus anteriores trajes. Ahora sí, ya Peter solamente trae un traje común como los que trae en los cómics. La verdad, este traje es uno de los mejores que ha tenido Tom Holland a lo largo del universo cinematográfico de Marvel, pero esos han sido los artes conceptuales más llamativos o que han llamado más la atención de Spider-Man No Way Home. Espero que este video te haya gustado y te haya entretenido. Te invito a que te suscribas a Anthony Bishop Geek, actives la campanita para que YouTube te mantenga al tanto de cada que se suba nuevo video, al igual de que si te gustan este tipo de videos de material eliminado de las películas de Marvel, déjamelo saber en la parte de los comentarios, para así yo poder seguir haciendo más videos de los demás materiales eliminados que se tienen tanto de todas las películas y series que hay del universo cinematográfico de Marvel. Date una vuelta por el canal, ya que tenemos muchísimos más videos que sé que te van a encantar. Esto es Anthony Bishop Geek, nos vemos en la próxima.